Estamos ahora con el doctor Fernando Mejía, volvemos al Perú, volvemos a nuestro país. Fernando, doctor Mejía, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas. ¿Qué tal, Paola? ¿Qué tal, Hola. Josefina? Qué gusto. Igualmente, como A siempre. los años. Después de tiempo. A ver, reacción a lo que acaba de decir José Luis Jiménez, este tema del aire en interiores. Sí, yo creo que cada vez hay más evidencia de que la transmisión también es por aerosoles, ¿no? Y eso ya se ha venido estudiando, hay varios estudios que así lo demuestran, y yo estoy muy de acuerdo con esta política de ambientes ventilados, ¿no? O sea, se tiene que cambiar para tener mejores ambientes con mayor ventilación, ¿no? Y es algo que se tiene que reforzar. Pau. Por ejemplo, ¿cómo harías, digamos, en áreas como ya un hospital, ¿no? Me imagino que durante estos 8 meses hemos aprendido ustedes en el camino cómo tratar. ¿Esto si ha habido algún cambio en esas políticas, al menos de pensar en ventilaciones interiores, sobre todo? O sea, en general los sistemas, sí, en general los sistemas de ventilación, de recambio de aire, son costosos todavía en el Perú, ¿no? Los hospitales modulares, por ejemplo, el hospital modular del Hospital Cayetano, tiene un sistema de recambio de aire, ¿no? Pero eso, implementarlo en todos los ambientes, sí es un reto, ¿no? O sea, la implementación de sistemas de recambio de aire, es importante. Pero a veces lo mejor, como se ha mostrado en tuberculosis, es abrir ventanas y puertas. O sea, y es lamentablemente, a mí me pasa que cuando paso visita, por ejemplo, los pacientes que están en un pabellón, en la noche cierran las ventanas, ¿no? Yo llego en la mañana y, ¿qué pasó? Empiezo a abrir todas las ventanas y puertas porque es una cuestión cultural que hay que estar reforzando todo el tiempo a las personas. Sé que puede ser incómodo dormir con las ventanas abiertas y comparten ambientes, pero es necesario, ¿no? Sí, además siempre hay esta idea de, ¿no? Cuidado con la corriente de aire que te va a hacer daño, ¿no? Sí, hay una cuestión cultural, ¿no? Sí. Me dio el viento, me enfermé por el viento. Sí. Entonces, sí, eso es algo que se tiene que cambiar, ¿no? Pau. Doctor, sí, quería preguntarle, ha habido bueno, no sé si es el segundo caso de una mujer que murió por difteria en la Cayetano, 67 años, y ya, entonces ella vivía en San Martín de Porres, y la primera víctima fue una niña que vivía en La Victoria. Difteria, algo que no se veía hace 20 años. ¿Qué cosas se le puede decir a la población sobre esto que está pasando? Y, digamos, no solo, bueno, por el tema de vacunación, pero no sin asustar, ¿no? ¿Qué está pasando con la difteria? Y en general, después de tener los hospitales y todo el personal de salud, incluidos los que estaban en vacunación, estaban atendiendo pacientes COVID, era indudable que iban a disminuir las coberturas de vacunación, ¿no? Y esto ha pasado, y estas enfermedades que antes se consideraban, digamos, olvidadas, desatendidas o controladas completamente, rebrotan, y especialmente tras desastres naturales, ¿no? Hubo en Brasil por un problema de antivacunas, en Venezuela a raíz de la crisis del chavismo y de toda esta pobreza que hubo, en desastres naturales también rebrotan estas enfermedades. Acá, claramente, el evento que ha hecho que es el COVID, ¿no? O sea, es esperable que esta y quizás otras puedan reemerger, ¿no? Y esta es una enfermedad que se tiene bastante, digamos, las personas mayores tienen mucha experiencia porque han visto, pero lo más importante que creo que se lleven es que es una enfermedad que es prevenible, completamente prevenible, ¿no? Y existe una vacuna que tiene muchísimas décadas de uso y que es segura y que va a hacer de que finalmente, con una cobertura adecuada, esta enfermedad nuevamente sea controlada, ¿no? Entonces, la difteria es una bacteria que se transmite también por vía respiratoria. Entonces, las mismas medidas que usamos para combatir el COVID, mantener distancia, usa mascarillas, lávate las manos, ambientes ventilados, es lo mismo que se usa para también
controlar la transmisión de difteria, ¿no? Es una enfermedad respiratoria también. Las personas más afectadas son los que no tienen vacuna, los pequeños y las personas mayores. ¿Y por qué las personas mayores? Porque hace 60 años no vacunaban, no había un sistema de vacunación como lo hay ahora, o como en los últimos años, ¿no? El esquema de vacunación que tiene el Perú es envidiable, tiene muy buenas vacunas. El problema ha sido el cómo completar los esquemas de vacunación con los refuerzos y todos los niños, pero en general es un buen sistema de vacunación que tiene el Perú, ¿no? Descuidado obviamente por la pandemia, ¿no? Entonces, ¿Quiénes se deben vacunar ahora? hay que prevenir. Sí, ¿y quiénes se deben vacunar ahora de la difteria? De la difteria, en realidad se debe priorizar a los niños que no tienen su esquema de vacunación completa, que son muchísimos. Hay más de 500.000 de niños que no han completado su esquema de vacunación. Ellos se tienen que vacunar de todas maneras. A las gestantes, ¿no? Y a los grupos de riesgo, principalmente mayores, ¿no? Cuando uno es niño o recién nace, durante la niñez lo vacunan. A los 2 meses, a los 4 meses, a los 6 meses, le ponen un refuerzo al 1 año y medio y normalmente le deben poner un refuerzo a entre 4 y 5 años. Claro, las primeras 3 dosis y la cuarta dosis, la cobertura siempre es buena. Casi siempre los papás se olvidan un poco de la vacuna de los 4 o 5 años, ¿no? Pero algo importante es de que en cualquier parte del mundo, ahí no queda la cosa. Uno tiene que poner refuerzos en la adolescencia y después cada 10 años, hasta el resto de sus días, para prevenir difteria y tétanos. Entonces, la cultura nuevamente del Perú asocia la vacuna a los niños. Sí. Pero esto es, las vacunas, en realidad, especialmente para difteria, son vacunas que se tienen que colocar en todos los grupos etarios, ¿no? Hasta los mayores de 65 años. Yo he escuchado mucho que dicen, no, a los adultos no hay que vacunarlos, pues son un grupo de riesgo. No, al contrario, ese es el grupo que normalmente son más susceptibles porque no han sido vacunados apropiadamente. Y cualquier vacuna que uno lo recibe hace mucho tiempo, pierde con el tiempo la efectividad. Y ¿Cuánto dura la efectividad de la vacuna de la difteria? Más o menos. Si es que uno recibió sus 5 dosis y se la colocó en la adolescencia, 10 años. Cada 10 años uno se coloca un refuerzo, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros que somos personal de salud, a todos, el personal de salud es también un grupo priorizado que tiene que colocarse un refuerzo todo el tiempo, ¿no? Y este temor que hay cuando alguien se corta, un niño se corta con una cuestión, una superficie oxidada, eso lleva a la vacuna del tétano. Cuando la vacuna del tétanos, ¿también está la difteria incluida? Es una muy buena pregunta, Josefina. Mira, la vacuna de difteria siempre viene acompañada, no viene sola. Puede venir con tétanos, puede venir con la vacuna para tos convulsiva o pertusis, y en los niños se usa la pentavalente, que incluye otros agentes infecciosos. Pero cuando te vacunas de tétanos, sí puede venir sola la vacuna de tétanos. Entonces, dentro de un programa de vacunación, casi siempre viene combinada. Pero cuando es aislada para tétanos, puede venir sola la vacuna de tétanos y no necesariamente recibir la de difteria, ¿no? Por eso es importante, si una persona no sabe si es que estuvo bien vacunada o no, colocarse un refuerzo de difteria, que viene combinada, difteria-tétanos, ¿no? ¿Hay cura para la difteria? Hay tratamiento, al ser una enfermedad bacteriana, los antibióticos, y cuando empiezan los síntomas, la antitoxina, ¿no? O sea, que es un medicamento que se usa en las personas que empiezan a desarrollar síntomas. No todas las personas que tienen difteria presentan síntomas, así como el COVID, ¿no? Son asintomáticas, pero transmiten. Entonces, por eso es importante, conforme tengo más personas vacunadas, no me importa si las personas asintomáticas van a transmitir, porque si tengo la vacuna, no me voy a enfermar. La vacuna previene que una persona enferme. Y lo que pasa es que si una persona enferma,
tiene entre un 5 hasta un 20% de probabilidad de fallecer, como sucedió con la niña. Le diagnostican, le ponen vacuna, le ponen antibiótico, le ponen antitoxina, pero su probabilidad, ella, independientemente de todo eso, por presentar síntomas, tenía una proporción de fallecer elevada, ¿no? Pau. Quería saber cómo está a 8 meses de la pandemia, cómo ve ahora el tema COVID y indirectamente, bueno, las cifras han bajado, ¿cuánto ha afectado el tratamiento de otras enfermedades? Uf, muchísimo, muchísimo. El impacto es algo que se tiene que evaluar, el impacto sobre otras enfermedades, y esto se ve especialmente en los programas, ¿no? Programas de vacunación con coberturas disminuidas, casos de tuberculosis no diagnosticados, personas con VIH que terminaron perdiendo tratamiento o abandonándose o no pudiendo acceder a tratamientos, enfermedades oncológicas o pacientes oncológicos que progresaron. Yo escuchaba a Loret de Mola antes de ustedes decir, ahora los médicos pueden descansar. No, estamos con una avalancha de no COVID. Todos los que no pudieron ser atendidos a raíz de que había el COVID en gran cantidad, ahora están viniendo. Y están viniendo con complicaciones, ¿no? Entonces, ese es un problema. O sea, pasamos de no COVID, de COVID, a la avalancha de no COVID, y ojalá no vuelva con la fuerza como en otros países el COVID, porque va a ser nuevamente retroceder con un sistema de salud pobre, porque todavía seguimos teniendo un sistema de salud bastante deteriorado. Nuevamente podemos tener una elevada mortalidad, ¿no? Sí, sí es posible una segunda ola. Sí, definitivamente. O sea, hay muchos susceptibles todavía en el Perú. Y esto va a depender principalmente del comportamiento de las personas, nuevamente. O sea, yo creo que va a llegar Navidad, es un momento que todas las personas, por cuestión cultural, se van a reunir. Y indudablemente, cuando los niños y adolescentes salgan a la calle. Ojalá haya una vacuna efectiva para el próximo año. Y más que exista la vacuna, como lo estamos viendo ahora con el caso de difteria, ¿no? La forma de implementar y que se suministre. O sea, va a ser importante la organización para el suministro de una vacuna efectiva, ¿no? Nuevamente la gestión. Sí, probablemente la gestión. Van a tener que los privados, no solamente el Estado. Yo creo que ahora, yo comentaba y decía, la gente por temor ha salido en masa a vacunarse y se ha aglomerado, y eso es un foco para COVID, ¿no? Sí. O sea, es indudable que ahí va a haber transmisión y han salido ancianos, niños, entonces ese es un problema. Y es básicamente una cuestión de organización. Es el peor remedio que la enfermedad, como fue también, ¿no? En ese caso, ¿no? Sí, y yo creo que debe ser la comunicación clara, ¿no? O sea, ¿es necesario que se vacunen? Sí. ¿Es necesario que todos se vacunen inmediatamente? No. O sea, hay que priorizar. Yo los ordenaría de repente, no sé, un día los niños de 1 año, otro día las gestantes, y así, o sea, o una semana inclusive, ¿no? Pero sí, para no aglomerar a todas las personas, ¿no? Porque lo que ha entendido la gente es de que estos 2 días me vacuno, o si no ya no va a haber la vacuna, y eso es falso. O sea, la gente lo ha entendido así. O que se viene una nueva pandemia. Estamos saliendo un poco del coronavirus y entrando una pandemia probable de difteria. O sea, creo que eso también ha sido el terror, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, por ejemplo, ¿quiénes son prioritarios? Los niños, pero hay que paulatinamente. El personal de salud, indudablemente, ¿no? Porque todo el tiempo estamos viendo enfermos. Gestantes y la población más vulnerable, ¿no? Pero después todos tienen que ir vacunándose progresivamente. No aglomerarse, eso es importante comunicar, ¿no? Pau. Sí, solo para cerrar, Fernando, ¿crees que entre las lecciones aprendidas por la pandemia, el detectar rápido y el saber que, digamos, ciertas condiciones como la obesidad eran causantes de letalidad del COVID,
¿crees que nuestras autoridades están tomando caso de todo el trabajo que ustedes han tenido, o sea, no solo tu investigación, sino tu trabajo, para que cambie y en esta segunda ola no vuelva a pasar lo que pasó? O sea, yo creo que es muy importante la comunicación, ¿no? O sea, aún todavía siguen llegando personas que desconocen la importancia de llegar temprano a un centro hospitalario. Aún los pacientes todavía se niegan a ir a hospitales por temor a que puedan fallecer o algo, y son manejados en casa. Entonces, uno dice, ya sabemos muchas cosas. Eso, de una forma simple, tenemos que comunicarlo, ¿no? Y creo que la parte comunicativa es la que a veces falla, ¿no? Por cómo lo entienden las personas o porque quizás no lo sabemos transmitir adecuadamente, ¿no? Y lo que es la estrategia de dar miedo, en realidad no ha cambiado. O sea, uno ve a las personas haciendo finalmente una actividad lo más normal posible y descuidando, ¿no? No tenemos los casos que tenemos porque hay las personas que salen ya están probablemente un buen porcentaje de ellas contagiadas, pero creo que tiene que mejorar la parte comunicativa del Estado, ¿no? O sea, eso quizás, y mejorar infraestructura con puntos de oxígeno y detección precoz, ¿no? Las pruebas moleculares o las pruebas para medir realmente la transmisión activa del virus son fundamentales, ¿no? En este momento. Ayer escuchaba que estaban disminuyendo el número de pruebas que se hacen, cuando en realidad es el momento de justamente usarlas más para evitar la transmisión y contener adecuadamente y evitar una segunda ola catastrófica como uno espera que pueda haber, ¿no? No por el número de casos, sino por la poca infraestructura que se tiene y que finalmente pueda nuevamente colapsar todo, ¿no? Bueno. Que no se caiga en una especie de triunfalismo y reconocer y admitir lo duro que nos ha golpeado esta pandemia, ¿no? Sí, sí. La verdad, hay que reconocer, hay algunas cosas que se hicieron bien, hay otras que se hicieron mal, más por una cuestión política, como yo siempre digo, no importa quedar bien, o sea, hay que hacer lo correcto, ¿no? Lo que se debe hacer, independientemente de si quedas mal o bien, ¿no? Muchísimas gracias, doctor Mejía. Lo volveremos a llamar como siempre. Y de verdad que siempre es un placer conversar con alguien que tiene todo tan, digamos, bien explicado y claro. Gracias. Okay. Con ese trabajo, gracias por ese trabajo que no para, que no tiene treguas. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, gracias. Vamos. Pau. Hola, estamos con el... ¿Está? Ya. Sí. Hola, Marcel, profesor principal de la Universidad San Marcos y autor del libro Hijos de la Peste. Acá está, la portada la van a poner en un ratito. Antes de la entrevista con Marcel van a poner un reportaje chiquito, un reportaje sobre el uso de la vacuna, las pruebas que está dirigiendo Germán Málaga en la Universidad Cayetano Heredia, y donde vemos al actor Jason Day formando parte del equipo de voluntarios de la vacuna COVID-19, donde está Josefina Tausen también como voluntaria y donde también estoy yo. Se ha unido así que, Paola bueno, Ugaz. Carlos. Paola Ugaz también voluntaria. Ya. Carlos. Hoy día de estar en la toma de la vacuna que dirige el doctor Germán Málaga. Empiezo por decir que he sido convencido por el doctor a través de Diarios de Pandemia de participar de este proceso. Creo en la ciencia, creo que la ciencia está haciendo todo lo que puede por evitar más contagios, evitar más muertes, frenar la transmisión de este virus, y nos toca a nosotros poner de nuestra parte para que ellos puedan hacer bien su trabajo. Así es que, dicho eso, el proceso ha sido impecable, me he sentido muy bien tratado, es sumamente profesional, así es que gracias por todo lo que están haciendo en macro y también en micro, en este trato con las personas. Muchas gracias. Doctor, ¿cuánta gente falta? ¿Cuántos voluntarios
¿Qué llamados se haría para que venga la gente? Ya hemos avanzado, ya estamos en 2/3 de la muestra total, que son 12.000, estamos un poco más de 8.000. En esta segunda etapa estamos buscando personas que tengan alto riesgo por su exposición laboral a infectarse, y que, como dice Jason, en realidad necesitamos que la ciencia avance, porque solamente con la ciencia vamos a poder superar este problema, solamente con la ciencia vamos a superar esta pandemia que tanto daño nos ha causado y nos sigue causando, ¿no? Okay. Pau, ¿tú fuiste a tener tu segunda dosis en ese momento? No, ¿O tu primera? Mi primera dosis. Primera. ¿Y todo bien? Sí. Así que bueno, todo bien, y todos los que quieran participar pueden entrar a vacunacovid.pe, a vacunacovid.pe, te inscribes, lees todo en gran detalle de cómo, de las implicancias, te hacen un examen en el cual tienes que sacar 20, porque si no, no estás bien informado. Luego vas ahí, te toma por lo menos entre 2 o 3 horas la primera vez, y luego ya vas a regresar a la segunda dosis, que es más rápido. Bueno, eso es todo sobre la vacuna COVID, que es la China, ¿no? Sí, Sinopharm. Sinopharm. Sí, yo ya he tenido la segunda. ¿Ah? No es un cherry, sino que de verdad que Germán Málaga y su trabajo es algo que merece ser resaltado. Ahora sí vamos a la entrevista con Marcel Velázquez.